Hola traders, en esta clase continuaremos con los patrones de velas efectivos. Veremos el patrón de velas llamado pin bar. La pin bar es un patrón de vela que se puede dar como continuidad o como reversión, siempre y cuando esté acompañado de la estructura del precio. La pin bar la podemos visualizar de esta manera. Por lo general lo vamos a encontrar un cuerpo pequeño, va a tener una mecha superior o una mecha inferior que sea 3 veces el tamaño del cuerpo. El cuerpo no debe ser exageradamente grande, es una variación de martillo más o menos, pero también tiene acompañada una mecha inferior o una mecha superior dependiendo el tipo de pin bar. ¿Sí? Puede ser una pin bar bajista o una pin bar alcista. En contexto, una pin bar va a depender básicamente de la estructura. Puede darse en reversiones o en continuidades. Mucho mejor si está acompañada de la estructura. Por ejemplo, vamos a poder encontrar pin bars en estructuras micro, como por ejemplo aquí, donde el precio llega, se revierte, llega y nos da una señal de que hay un rechazo de la zona, lo que nos podría estar indicando que el precio va a tender a subir. ¿Ok? Recuerden que en el módulo anterior de chartismo también habíamos visto algunas figuras. Si podemos acompañar el precio con figuras, por ejemplo, vemos aquí un pequeño triángulo descendente y acompañamos el rompimiento y las pinzas que se han formado aquí, podemos tener ya mayor probabilidad de éxito en una operación. No tenemos que aplicar todo lo que hemos visto en el curso, tenemos que conocerlo para saber qué nos está diciendo el mercado, sobre todo en opciones binarias, porque recuerden que estamos operando vela a vela. Cada vela es una oportunidad de inversión. No es necesario operar todo el gráfico, basta con una o dos identificaciones del precio correctas para nosotros poder salir con buenas ganancias. En este caso, siguiendo el mismo precio, vamos a poder ver que más adelante tenemos otra pin bar. Como les había mencionado, la pin bar necesariamente debe tener un cuerpo no demasiado grande, puede ser de esta magnitud. Pueden darse cuenta que el precio, a pesar de que tuvo un impulso alcista, el precio vuelve a retornar a la misma zona anterior, dejándome así otra nueva pin bar. En este caso, la pin bar necesariamente debemos esperar una confirmación adicional, como una vela de mucho volumen o que venga a un retroceso. Por lo general, la pin bar es preferible esperar un retroceso de esta manera. Si la pin bar es roja, la apertura sería en la parte inferior. Puede ser una vela de mucho volumen, que lo veremos más adelante también, o un pequeño retroceso a esta área de la mecha pequeña. ¿Sí? Si es de reversión. Si es en continuidad, es decir, que no haya ninguna zona anterior, esto aplica para las variaciones de martillo anteriores también. Esto me había olvidado de explicarles, los voy a explicar acá. Si el precio, en un caso, está bajando y no presenta niveles anteriores cerca que yo pueda visualizar en la gráfica, y aquí me presenta una pin bar, un martillo, alguna de estas patrones de velas, si yo no tengo niveles anteriores y esta pin bar se ha dado después de una vela envolvente, de una vela con mucho volumen, yo puedo operar a la baja siempre y cuando espere un pequeño retroceso. El retroceso solo es para mejorar un punto de entrada, para tener un mejor punto de entrada. El retroceso puede ser al inicio de la vela o puede ser a la área de la mecha de la pin bar, sobre todo porque si nosotros ingresamos automáticamente a continuidad apenas finalice esta vela, puede ser que terminemos con una vela de esta magnitud y nos haga perder la operación. Pero si tenemos un correcto punto de entrada a la altura de la mecha y observamos rechazos, que es algo que vamos a estudiar más adelante, podemos tener operaciones positivas sin importar el color de la vela. Lo más importante es entender el precio y los mejores puntos, sobre todo entender qué me está diciendo este pequeño movimiento del precio para yo poder tomar una oportunidad efectiva. Vamos a ver adicional también que las pin bar por lo general pueden ser de los dos colores. Vamos a ver cuál tal vez no clasificaría como pin bar. Ustedes pueden ver aquí una similar. Tiene el mismo cuerpo,
el mismo tamaño del cuerpo, el mismo tamaño de la mecha. Por lo tanto, esta no clasifica como pin bar, no clasifica como doji, no clasifica como ningún patrón de vela, simplemente es una vela con mecha. ¿Ok? Aquí hay que ser muy teóricos, muy disciplinados en este caso, si es que alguno de ustedes quiere casarse con algún patrón de vela, de entender que un patrón de vela me va a entregar mucha información. Ahora, ¿qué me está diciendo las mechas de la pin bar? Las mechas de la pin bar me dice que hay una presión bajista, en este caso, por ejemplo, y que bajó hasta este punto, pero que en este punto fue rechazado. ¿Y qué significa este rechazo? Este rechazo es tan fuerte que hace que la vela cambie de color. Por eso es preferible también esperar este cambio de color. En el caso de que no hubiera cambio de color como una roja en una tendencia bajista, lo mejor es esperar un pequeño pullback o una vela de volumen, como ya les había comentado. Entonces, lo más importante de los patrones de velas y de todas las variaciones que hemos visto hasta hoy es importante entender lo que significa, la presión que significa, ¿ok? Una pin bar en una zona, por ejemplo, si yo tengo aquí una zona y una pin bar se da en esta zona, ojo, los patrones de velas en la mayoría deberían estar dentro de la zona sin romper la zona, ¿no? Entonces, si viene el precio de una tendencia bajista y de repente aquí ya tengo una pin bar, el precio no logra romper la zona y se da una pin bar, yo tengo que entender que el precio es lo que hace esto. El precio baja, 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 baja hasta este punto y es rechazado tanto que le da vuelta al color, es decir, que la mayor fuerza fue alcista, la última fuerza de la vela fue alcista, por lo tanto hay una mayor probabilidad de que el siguiente movimiento continúe alcista, ¿ok? Es decir, que en esta zona hay mucha demanda de compradores, por lo tanto hacen que el precio no pueda romper en primer lugar y segundo, que revierta el color de la vela. En la mayoría de los casos es mejor esperar el cambio de color, ¿ok? Hasta aquí hemos llegado con la clase. En la siguiente clase veremos un nuevo patrón de vela que lo pueden ir aplicando y buscando en nuestras gráficas. Recuerden que no es importante conocer todos los patrones de vela o aplicar todos los patrones de vela. Escojan los que más sencillos sean para su visual.